Se dice que muchos críptidos caminan por la Tierra o viven en lo profundo de sus océanos, algunos de ellos más conocidos que otros. Aunque la criptozoología es considerada pseudociencia por muchos escépticos, los relatos documentados de encuentros extraños a veces incluso hacen dudar a estas personas. Esta lista presenta algunos críptidos poco conocidos, cada uno acompañado de historias que deberían impresionar e intrigar incluso a aquellos que se consideran escépticos determinados. Sin embargo, se necesita una actitud científica adecuada cuando se trata incluso de las historias más convincentes. Si tales criaturas existen o no, nadie puede decirlo con certeza. Aquí te dejo 12 críptidos del mundo, parte 3. El gran monstruo fangoso. El primer avistamiento documentado de este críptido fue el 25 de junio de 1973 en Murfreesboro, Illinois. Una pareja estacionada en un automóvil junto al muelle de Riverside Park se llevó una gran sorpresa cuando una criatura salió del bosque. Lo describieron con un color blanquecino y su pelaje parecía estar revuelto con barro del río. Tenía más de 2 metros de altura y caminaba erguido sobre 2 piernas. No pudieron ver su cara, arrancaron y fueron directamente a la estación de policía para presentar el informe. Ni siquiera el hecho de que la pareja estuviera casada con otras personas les impidió hacer este informe. Hubo varios avistamientos en 1973, incluido uno de la señora Nedra Green, quien afirmó que podía escuchar a la criatura gritando por la noche en el bosque fuera de su granja. El jefe de la policía local tomó los informes tan en serio que utilizó perros de rastreo para investigarlo. El monstruo de Van Meter. Hubo solo un conjunto de incidentes cuando se observó el monstruo de Van Meter en el otoño de 1903 en Van Meter, Iowa. Todos los que observaron a la criatura eran muy respetados en su comunidad. Ninguno era bebedor, todos eran bien conocidos en la ciudad. La primera vez que se observó a la criatura, volaba sobre los edificios de la ciudad de Van Meter. Los testigos afirmaron que se parecía a una combinación de un hombre y un murciélago con grandes alas y un cuerno en la cabeza, desde el que podía disparar un rayo de luz. Los testigos también afirmaron que la criatura tenía un olor agrio. El avistamiento final de la criatura murciélago fue cuando varios de los habitantes de la ciudad la siguieron, hasta una antigua mina, donde entró. Salió algún tiempo después con una versión más pequeña de sí mismo y se fue volando. El monstruo Van Meter nunca se volvió a ver después de este avistamiento final. El hombre rana. Las primeras historias del hombre rana o los hombres rana de Loveland, Ohio, comenzaron en la década de 1950, cuando un hombre de negocios afirmó haber visto varias ranas bípedas grandes a lo largo del río Little Miami. El primer avistamiento oficial del hombre rana tuvo lugar en 1972 y fue presenciado por 2 policías en 2 ocasiones distintas. El oficial Ray Shockey vio por primera vez a la criatura el 3 de marzo de 1972 a la 1 de la madrugada. El oficial estaba conduciendo cuando vio lo que pensaba que era un perro en un campo al lado de la carretera. Cuando se puso de pie, sus ojos estaban iluminados por las luces de su auto y pudo ver que parecía ser una rana bípeda gigante. El relato más reciente de testigos oculares ocurrió en el año 2016 por un hombre llamado Sam Jacobs. Era mediados de agosto y estaba jugando Pokémon Go cuando vio una rana muy grande cerca del lago Isabela. Afirmó que se puso de pie y se alejó sobre sus patas traseras. Calculó que la criatura tenía 1,5 metros de altura. Congamato. Congamato es un críptido que supuestamente vive en las profundas marismas y selvas del África ecuatorial, un área de especial interés para la criptozoología, debido a la gran cantidad de críptidos reportados ahí. Congamato se asemeja a un pterodáctilo, con una envergadura de unos 2 metros, y se supone que es ferozmente territorial. Además, tiene dientes fuertes y afilados, lo que descarta la posibilidad de que sea una especie de ave desconocida o mal identificada. En 1932, el reconocido explorador Ivan Sanderson participó en una expedición a las regiones remotas de Camerún. Un día, él y su equipo derribaron a un inusual animal volador que los intrigó al describirlo como una mezcla de características de murciélago, pájaro y reptil. Poco después, el compañero de la criatura atacó a los exploradores, quienes huyeron aterrorizados. La roca deslizante desbocada. Las montañas de Colorado tienen un extraño críptido llamado la roca deslizante desbocada. Esta criatura es del tamaño de una ballena azul y tiene la boca llena de dientes muy afilados. Sus ojos son pequeños y usa su aleta trasera que tiene un tipo de gancho para sostenerse de la montaña. Se dice que secreta un tipo de lubricación de su boca que le permite deslizarse por la montaña y recoger presas, incluidos los humanos, dentro de su boca. El impulso que recibe al colgar en pendientes pronunciadas y su lubricación lo empuja hacia otra montaña donde puede agarrarse hasta que aparezca la próxima presa. Este críptido fue visto por primera vez por los leñadores en el siglo XIX.
Esta criatura es tan grande que las posibilidades de que un humano se aleje de él a tiempo pueden ser la razón por la que nadie lo ha visto en los tiempos modernos. Yeren. No es necesario ser un aficionado a la criptozoología para haber escuchado sobre el Yeti y pie grande. China también tiene su propia versión de una criatura esquiva y de gran tamaño similar a un mono que habita en bosques profundos y cordilleras remotas, los Yeren. A diferencia del pie grande de América del Norte, el Yeren tiene un pelaje anaranjado y largas trenzas rojizas, y según informes locales, no es tan tímido como su primo norteamericano. Un informe inusual proviene de 1942, durante la sangrienta guerra entre China y Japón. Según el testigo ocular Lu Yiquan, que entonces era solo un niño, un regimiento del ejército que pasaba por su aldea había capturado a 2 yenes. Los animales estaban encadenados y arrastrados a donde fuera el regimiento. Sin embargo, lo que pasó con las criaturas sigue siendo un misterio, pero los avistamientos de yenes en regiones remotas de China continúan hasta nuestros días. Los Nightcrawlers de Fresno. La primera vez que alguien vio a los Nightcrawlers de Fresno en video fue en 2007. El Nightcrawler parece un humanoide con 2 piernas largas, sin brazos, una cabeza pequeña y 2 ojos. Los Nightcrawlers también han sido observados en cintas de seguridad en el Parque Nacional Yosemite. Hay evidencia entre las leyendas nativas que indican que los Nightcrawlers de Fresno son muy reales. Las leyendas nativas locales del área de Fresno indican que estos seres siempre han estado ahí, incluso antes de que los humanos existieran. Y la razón por la que tienen piernas largas es que viven en el mundo pantanoso, y las piernas largas les ayudan a moverse a través de áreas pantanosas y fangosas. Otra historia nativa sobre los rastreadores nocturnos de Fresno es que ahora están apareciendo porque quieren ayudar a los humanos a reconectarse con la naturaleza. Nunda. El Nunda, o Mnga, se dice que es un gran felino al acecho en las selvas de Tanzania. Su tamaño y fuerza son considerablemente mayores que las de cualquier león. Curiosamente, se usaron muestras de pelo de la criatura para confirmar el hecho de que es una nueva especie de mamífero carnívoro. En 1922, William Hitchens, magistrado nativo del Indi, llamó la atención de la prensa europea sobre la criatura, basándose en los relatos de varios de sus súbditos que afirmaron haber sido atacados por este felino. El cazador escocés Patrick Bowen intentó cazar a la criatura durante la década de 1920. Fracasó. Pero sin embargo, las huellas y muestras de pelo del animal lo convencieron de que esta no era una especie conocida por la ciencia. Dado el gran número de ataques contra humanos en el área, ha habido muchas expediciones de caza desde entonces, ninguna de las cuales ha tenido éxito todavía. El Ozark aullador. Algunos creen que el Ozark aullador es una combinación de mitos sobre los gatos con dientes de sable de los nativos americanos locales y los Kusit, de los mitos celtas de los colonos irlandeses, escoceses, galeses e ingleses que se asentaron en las áreas circundantes a principios del siglo XIX. El Kusit es una criatura grande del tamaño de un toro con el pelo lanudo que se parece a un lobo. Su pelaje puede ser verde oscuro o blanco. Las descripciones actuales del Ozark varían. Algunos dicen que es una gran criatura parecida a un gato, con cuernos y ojos rojos y brillantes. Otros dicen que es tan grande como un oso con el pelo largo y peludo, cuernos, una barba como una cabra y brillantes ojos rojos. También existe cierta confusión sobre si su cola es larga o corta. Se dice que el aullido del Ozark aullador es muy aterrador, posiblemente un cruce entre el sonido de un alce y el aullido de un lobo. Megalania prisca. Megalania prisca era un lagarto monitor prehistórico, varias veces más grande que el dragón de Komodo, que deambulaba por el interior de Australia aterrorizando a la fauna nativa. Aunque la ciencia reconoce que la especie Megalania está extinta, se han reportado avistamientos de lagartos monitores del tamaño de cocodrilos de agua salada en los últimos tiempos. En 1939, un tren que viajaba por Nueva Gales del Sur se detuvo en seco, después de notar un enorme tronco en las vías del ferrocarril. Después de varios minutos, el tronco comenzó a moverse, y los pasajeros y el conductor del tren se dieron cuenta de que estaban mirando a un enorme lagarto que se estima que mide unos 8 metros de largo. Más recientemente, en 1979, el herpetólogo australiano Frank Gordon tuvo un encuentro con lo que él consideraba un Megalania vivo y respirando. El enorme lagarto pasó corriendo frente a su jeep con enorme velocidad, mientras viajaba por las montañas del norte de Nueva Gales del Sur. Los Pugojis. Los Pugojis han sido parte de la tradición de los nativos americanos del este de los Estados Unidos durante siglos antes de la llegada de los europeos. Los Pugojis han guardado rencor contra los humanos desde entonces. La mayoría de las tribus nativas americanas dicen que es mejor dar un amplio espacio a los Pugojis si te encuentras con uno. Su nombre significa persona del desierto. Se dice que estos tienen rasgos humanoides con tonos de piel gris pálido.
pero sus dedos, narices y orejas son más grandes que los de un humano. Según algunas fuentes, los Put-Bugis son los críptidos más antiguos de América del Norte. Las tribus americanas consideraban que eran peligrosos para las personas si no los respetaban, pero para los Wampanoag y otras tribus en el sur de Nueva Inglaterra, los Put-Bugis pueden actuar de cualquier manera. Pueden ser útiles para un vecino humano o pueden robar niños humanos y hacer actos que causan un gran daño, como empujar a un humano por un precipicio. Se considera que son bastante caprichosos. Agogwe. El Agogwe de Kenia y Uganda tienen cierta semejanza con el hombre prehistórico, pero son de menor estatura y a menudo se describen como bonobos erguidos con rasgos vagamente humanos, como las manos largas y delgadas. El explorador y cazador británico Jay Courtney intentó cazar estas criaturas, solo para que los nativos se negaran persistentemente a ayudarlo. Lo mismo sucedió en 1983, cuando un equipo británico de zoólogos fue impedido de capturar a uno por la gente local, quienes sostienen que las criaturas son los abuelos de los hombres. Muchos criptozoólogos creen que los Agogwe son restos de la población de australopitecos que habitó África hace aproximadamente 4 millones de años. ¿Cuál de estos te gustó más? Déjamelo saber en los comentarios. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.